Buenos días, estamos en la lectura del Arte de Sadhana de Bhakti Pramodya Puri Goswami Maharaj. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Pramodya Puri Goswami Tinamine Divyanjana Pradastresha Prabhave Yadma Yadmani Jagna Vairagya Dehaya Sastra Siddhanta Sambinde Patitanam Samudare Yadivesa Darayan Vai Prashara Karishaya Toda Vasya Kumaro Bhagavarati Vaishnava Sarvakriti Daksatam Paramantatam. Entonces estamos en el tema la mente como amigo y como enemigo del ser. En la primera parte de la instrucción antes mencionada del Señor, Él dice, Man Mana Bhava, observa, absorbe tu mente en mí. Sin embargo, en los procesos para obtener el tesoro del amor, la mente obra no solo como un amigo, sino también como enemigo. En el Bhagavata declara claramente que a menos que uno controle su mente, la perfección es imposible. Danan sudharmo niyam yamacha sutancha karma shansa bratani sarve mano nigrahan laksananta parohi yogo manasa samadhi. Todas las actividades religiosas, como ser la caridad, la ejecución de nuestros deberes, la observación de las reglas y regulaciones, el estudio de las escrituras, los sacrificios y las penitencias, todas tienen el control de la mente como objetivo, pues la concentración de la mente es el objetivo supremo del yoga. Srimad Bhagavatam, Canto 11, capítulo 23, texto 45. Hay que comenzar a conquistar la mente practicando lo que Krishna llama la austeridad de la mente. En el Bhagavad Gita 17:16, esta práctica es explicada por Krishna como sigue. Manam prasado soyantuam mauna atma vinigraham babasan sudin itietat tapo manasa usyate. La austeridad de la mente comprende la serenidad, la sencillez, la moderación en el habla, el autocontrol, retrayéndose de los objetos de los sentidos, y la pureza del ser mediante la renuncia al comportamiento engañoso. De estos, el autocontrol a través de la retracción de los objetos de los sentidos es de suma importancia. Ciertamente, Krishna declara que nadie se convierte en yogi sin dejar de lado el deseo de la gratificación de los sentidos. Bhagavad Gita 6.2 Nahi asapnyatan sakalpo yogi bhavati kaschana. A menos que se desarraigue los deseos tanto burdos como sutiles y la renuncia de toda clase, incluyendo los deseos de disfrute sensual, los placeres celestiales, la liberación y los poderes místicos, nadie puede ser considerado un yogi.
Solo aquel que ha dejado de lado todo incentivo al deseo puede decirse se ha elevado a la plataforma de yoga. Bhagavad Gita 6.4 Sarvan Sankalpa Sanyasi Yoga Ruda Tadopsyate. En otras palabras, cuando una jiva o la entidad viviente de corazón puro abandona el deseo y el aborrecimiento por los disfrutes de los sentidos, conservando únicamente el deseo de servir a Krishna para la complacencia de sus sentidos, puede ser elevada al peldaño más alto de la escala del yoga. Por esa razón el Señor dice en el Bhagavad Gita capítulo 6 versos 5 y 6: Udaram admanam nadmanam avasadaye admavaihi admavandur admai ripur admanam bandhu admana tasyam yenaiva admana jitam anadmanantu sastrute Bhartetadmayabhais Satruva. El yogi aspirante debe elevarse desde el pozo ciego de la vida material, liberando la mente del apego a los objetos de los sentidos. No debe desviarla por los apegos del mundo material. Según las diferentes circunstancias, la mente es ya sea la amiga del ser o su enemiga. Esa entidad viviente, el alma, que ha conquistado la mente, puede considerarla como una amiga, mas la mente es la enemiga de quien no ha controlado sus acciones dentro del contexto material. Con las siguientes palabras, Sri Kapila Deva instruye a su madre Devahuti en el Bhagavatam, canto 3, capítulo 25, texto 15. Él dice así: Setam kalasyam bandaya muktaye shadmanamatam gunasu sakta bandayam raktava punsi muktaye. Mi querida madre, solo la mente es la causante del cautiverio de la entidad viviente, el alma, así como de su liberación. Cuando la mente está apegada a los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y a los objetos de los sentidos, la forma, el sonido, el aroma, el sabor y la sensación, la entidad viviente ingresa al cautiverio. Cuando esa misma mente se apega a la personalidad suprema, se libera del condicionamiento material. Krishna explica lo mismo más directamente a Uddhava en el canto 11, capítulo 14, verso 27. Visaya dayatan sitam, visaya su anusayante, man anumaratan sitam, mayevam pravilyante. La mente que mora en los objetos de los sentidos se apega a los mismos. La mente que me recuerda constantemente se absorbe por completo en mí. Es de tal modo evidente que en cuanto la mente se absorbe en la devoción al Señor, se torna realmente pura y santa, y una verdadera amiga del ser. El gran sabio Patanjali, el autor del Yoga Sutra,
ha escrito que yoga significa detener las actividades de la mente. Yogan sitam virti naratha. 1-2. Es imposible alcanzar el yoga a menos que se controlen primero las actividades mentales. La psicología del yoga describe 5 estados básicos de la mente. Siktam, perturbada. Mudham, confundida. Visiktam, distraída. Ekagram, concentrada. Y Niruddham, controlada. Cuando la mente es inestable y fluctuante, se explica que está perturbada. Kisam. Cuando se desea otras cosas ajenas a Krishna, a la mente le resulta imposible permanecer exclusivamente fija en Krishna. Antes bien, fluctúa de un tema a otro, deseando primero algún objeto sensorial y seguidamente a otro. De esta forma permanece inestable. Siktam. 2. Puede que la mente esté confusa sobre lo que debe o no hacer y como resultado la persona se ve abrumada por el deseo, la ira y otras manifestaciones de la modalidad de la pasión o el sueño. La pereza y la modorrar, no sé qué quiere decir modorrar, y demás manifestaciones de la modalidad de la ignorancia. Esto se denomina estado confundido de la mente. El estado de estar perturbado, siktavata, antes descrito, y el estado distraído, visikta, son bastante similares en muchos aspectos. Sin embargo, de vez en cuando se halla una diferencia entre ellos. En el estado viksita hay ocasionales momentos de calma y estabilidad, aún dentro del cuadro general de la incapacidad para concentrarse. 4. Cuando la mente se fija en algún objeto externo o interno y en tal sentido se torna tan estable como una llama en un recinto cerrado, cuando has superado las modalidades de la ignorancia y la pasión y estás situada en la bondad, desarrolla el poder de concentración única denominada Chagrata. En el estado de concentración Chagrata, la mente aún sigue dependiendo de algo externo a sí misma, pero en el estado completamente controlado, Niruddha, ya no hay más dependencia. La mente recupera su naturaleza causal y permanece inactiva, como si hubiera logrado su propósito y ya no tuviera más necesidad de actuar. Al igual que un cordón quemado evidencia las líneas de sus características previas, mas no es negativamente afectado por la misma. En este estado controlado, el ser está fijo en la naturaleza real. En otras ocasiones, el ser se identifica con las actividades de la mente
y en tal sentido adopta diversas identidades. Las escrituras devocionales nos refieren que la naturaleza eterna de la jiva, de la entidad viviente, como energía marginal de Krishna, es ser un sirviente del Señor. Como una de sus energías, la jiva, el alma, la entidad viviente, es simultáneamente una y diferente del Señor. Jivera Sarudhaya Anitya Krishna Das Krishna Tataksta Sakti Veda Veda Prakasa. Jivera Sarudhaya Nitya Krishna Das Krishna Tataksta Sakti Veda Veda Prakasa. Cuando se sitúa en su posición constitucional natural, la mente ya no tiene otra función que buscar a Krishna. La entidad viviente se ocupa luego constantemente en el cultivo de la conciencia de Krishna y la mente obra como su mejor amiga. El verdadero propósito de la función mental. En sus enseñanzas a Maitreya, Yajnavalkya describe 4 prácticas que conducen al control de la mente. El alma ha de ser visto, escuchado, meditado y contemplado. La palabra atma también significa mente y alma. Atma va eram trastavyaham Sotavyamanavyanivyasitavyam Brihad Anabhyakan Upanishad 4, 5, 6. A partir de esta declaración, se comprende que el primer deber de la mente es descubrir al Ser Supremo. Por consiguiente, uno debe emplear la mente para descubrir a Vasudeva, la propia deidad regente de la mente, y nunca los otros objetos de los sentidos. Como se enseñará a Maitreya, debemos buscar y escuchar esas cosas que están relacionadas con Krishna. Luego reflexionar y contemplar estas cosas así como a Krishna mismo. No acatar estas instrucciones hace que se pierda de vista el verdadero propósito de las funciones mentales. En tal caso, la mente se vuelve la principal enemiga del alma. Si uno desea conocer a la verdad suprema, a la verdad absoluta, al Señor Supremo, es absolutamente esencial que tome refugio en un maestro espiritual y oiga acerca de él sobre cómo controlar la mente. El maestro espiritual no es diferente del Señor Supremo si es una persona que tiene su mente controlada. Es una expansión manifiesta o prakasa vigraha de esa verdad absoluta. En tal sentido, él puede mostrar la verdad, los pies del loto de Krishna, a su discípulo rendido. Él muestra al discípulo el medio por el cual puede lograrse la visión del Señor. Por consiguiente, antes que nada hay que postrarse delante del maestro espiritual y luego preguntarle simultáneamente sobre la naturaleza del ser, la naturaleza del Señor, la meta de la vida y el medio de alcanzarla, y la naturaleza de la energía ilusoria del Señor, la naturaleza material maya, o las fuerzas que se oponen al logro de la comprensión espiritual.
El discípulo debe acudir al maestro espiritual con un espíritu de servicio y de adquirir conocimiento. Es imperativo que el discípulo escuche sumisamente las directivas dadas por el maestro espiritual. Seguidamente, merced a la reflexión, acatar dicha escucha. La palabra manana significa reflexión o meditación asidua en el tema esencial que ha sido oído del maestro espiritual. También significa determinación, a saber, la facultad de determinar la naturaleza de las cosas. Vijakna Bhiksu escribe en su obra sobre la filosofía Sankhya, el estudio de la materia y el espíritu, que el ser debe ser oído conforme a las palabras de la literatura revelada y que hay que reflexionar atento a sus evidencias y argumentos. Sotavyam suti vagyabhyam mantavyam chapatpativi. Por este proceso se llega a determinar el verdadero significado de la palabra registrada en las escrituras. El Gayatri Mantra 1.4 expresa: Manana patpatan tatin managna swarguman asnute manana moksan agnoti chaturvargadmayam bhave. Por la reflexión se es librado del pecado. Por la reflexión se disfruta del cielo. Por la reflexión se alcanza la liberación y todas las metas de la vida humana. El devoto puro, inmaculado, libre de la contaminación material, se ocupará naturalmente en la clase de reflexión que resulta en el servicio devocional puro al Señor Supremo. La importancia de reflexionar sobre lo que se ha oído está conectada especialmente con la importancia de escuchar el Srimad Bhagavatam. Hemos visto en un capítulo anterior la forma como Dumdwili fue llevado por un grupo de seres divinos a los planetas Vaikunta tras oír a Gokarna recitar el Srimad Bhagavatam por 7 días. Los demás presentes no fueron similarmente recompensados porque no habían reflexionado profundamente en lo que habían oído. El fantasma Duidwitli ayunó cada día durante toda esa semana y escuchó a Gokarna con gran concentración y fe. Igualmente, importante fue que durante toda la noche contemplaba el tema esencial del recitado del día. De tal modo fue recompensado con el logro de los resultados totales de escuchar el Srimad Bhagavatam. Conforme a ello, el Bhagavatam declara: Sadyam Hridi Avardhuvyante Tram Kritivim Sususubintam Kasam. Srimad Bhagavatam 1.1.2. El Señor es ligado en el corazón de los devotos piadosos, en el mismo momento en que desea oír sobre él. Por lo tanto, el primer paso para controlar la mente es escuchar el Srimad Bhagavatam. Con vigorosa fe en el Guru, el maestro espiritual, con atención y cuidado, concentración y paciencia. Si hay falta de atención y cuidado, el verdadero fruto
doir no será alcanzado. Abhyasa Yoga. La cuarta función de la mente descrita por Yajnavalkya y A. Maitreyi es Nididhyasana, la meditación profunda y repetida. En sus comentarios al capítulo 12 del Bhagavad Gita, Vishwanatha Chakravarti Thakur escribe que el bhakti es de dos tipos. Se realiza de esta manera: dedicando los sentidos internos al Señor. Mente, inteligencia. 2. Dedicando a Él los sentidos externos. O sea, ocupándose en ilimitadas actividades devocionales como oír, cantar sobre los atributos, pasatiempos, nombres, formas del Señor, etc. Así como orarle a Él constantemente y ocuparse en prácticas tales como adorar su forma de deidad, limpiar el templo y recoger flores para su servicio, siendo esta última práctica accesible para todos. El bhakti realizado con los sentidos internos es de tres clases: recordar al Señor, smaranam; reflexionar sobre el Señor, manana; y para quienes están apegados al Señor, pero son incapaces de recordarlo ininterrumpidamente, practicar el control de la mente, abhyasa. Estas tres disciplinas mentales del sendero devocional son más difíciles para el que carece de voluntad pura que para aquellos que son inteligentes y están libres de una mentalidad ofensiva. La reflexión es mejor en las prácticas externas, pero el recuerdo constante y directo es superior a la reflexión. Quien se ocupa en la práctica devocionales externas debe de todos modos hacer esfuerzos añadidos para meditar en el Señor, pues las prácticas externas están creadas para recordarnos al Señor y a partir de allí conllevan a la reflexión que una vez lograda nos permite el fácil empleo en la meditación constante. En las siguientes instrucciones dadas del Bhagavad Gita por Krishna, él enfatiza la importancia del aspecto mental al servicio devocional. Eso está en el 12.8. Oh Arjuna, dedica tu mente exclusivamente a mí. Fija tu inteligencia en mí y como resultado residirás definitivamente conmigo después de la muerte. De esto no cabe duda. En su comentario Sartam Dakshinam a este verso, Vishwanatha Chakravarti Thakur escribe: cuando Krishna dice Mayi Evam, el participio enfático Eva nos prohíbe meditar en el aspecto impersonal del Señor. Cuando dice en mi Mayi, se refiere a su hermosa forma negruzca vestida de seda amarilla y guirnaldas de flores silvestres. Las palabras Manna Adaswam, dedica tu mente, son una instrucción para recordarlo constantemente. Fijar nuestra inteligencia en él significa usar nuestras facultades discriminatorias para entenderlo. En otras palabras, reflexionar. Manana en él. Dicha reflexión implica estudiar las palabras de las escrituras Shastra, Vakyagnu y Lamnam,
Acatando estas instrucciones, uno llega a vivir con el Señor en su morada. De esto no cabe duda. El Bhagavad Gita 12:9 dice lo siguiente: Atasitan samadatu nasagnosi mayistiram avyasa yohenan tato manachakstu yanayaya o danayaya. Si no puedes establecer tu mente en mí con fe, alternativamente trata de llevar a cabo mis prácticas, Abhyam Yogena, de la repetida meditación en mí. Respecto a la palabra Abhyam Yogena, Vishwanatha Chakravarti Thakur hace el siguiente comentario: traer repetidamente la mente de donde quiera que esté deambulando y fijarla en la forma del Señor Krishna se denomina práctica. Y solo eso es la disciplina del yoga. Avyaktrayam gatan api manan pugnaham pugna pratyayam man rupa evan estapanam avyaksa sa eva yoga. En el sexto capítulo del Bhagavad Gita, Krishna explica la práctica de la meditación del yogi a Arjuna. Todavía confundido, Arjuna planteó el siguiente interrogatorio: Señor, tú me dices que controle la mente con la ayuda de la facultad de discriminación y con la inteligencia, pero descubro que la mente es tan poderosa que confunde incluso mis facultades intelectuales. Pienso que es más sencillo capturar el viento que controlar a la mente. Es demasiado difícil para mí. En respuesta, Krishna le asegura a Arjuna que a través de la práctica repetida Avyaktsena y la renunciación Vairagyana es posible conquistar la mente incansable, la práctica y el desapego. Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta sobre este verso: aunque fluctuante y en extremo difícil de controlar, la mente debe ser ocupada en la constante disciplina del cultivo de la conciencia del Señor Supremo. Sadguru Padistam Praparenam Paremeswabhyam Yogasyam Muhuranusilanina. Y la renuncia y el desapego de los objetos de los sentidos, Visayesu Anasanjena, por los medios y práctica brindado por el maestro espiritual. Esto ha sido confirmado nada menos que por una autoridad como Patanjali, quien expresa en su Yoga Sutra 1.12: la práctica y el desapego son los medios por los cuales aquietar a la mente. Avyasa Vairagya Vyam Nirodham. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.